Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a cada uno de ustedes al programa Lecciones que Transforman. Estamos aquí listos ya para poder estudiar la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Gracias por separar este tiempo especial aquí reunidos y escuchar la voz de Dios, especialmente ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amigos, yo quiero en este momento orar por el país de la India y también por el país de Israel. Ustedes saben que ha habido algunos bombardeos nuevamente ya en Jerusalén y es triste ver tanta gente inocente muriendo, niños, también desplomándose, edificios enteros, tal vez con mucha gente allí dentro. Es terrible, ¿no? Terrible realmente lo que está pasando en el mundo. Y esto solamente es algunas cosas que vemos. También Colombia está sufriendo mucho. Y eso que no hablamos acerca de la crisis económica que hay en diferentes lugares del mundo. La violencia continúa avanzando. Sin embargo, amigos, nosotros que estudiamos la Biblia, esto debe darnos esperanza. ¿Esperanza de qué? De que Jesús viene. Jesús viene. Y pondrá fin, pondrá alto a todas estas desgracias, todo este dolor, todo este sufrimiento, las enfermedades que tocan la vida de cada persona. Todo eso llegará a su fin pronto. No lo digo yo, sino su palabra, la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a orar en este momento de manera muy especial. Por eso, ¿está bien? Oremos. Querido Señor, estamos aquí preocupados por la vida, Señor, de esos niños, de esas mujeres, de esos hombres. Algunos, Señor, han muerto con esta enfermedad allí en India. Es verdad que en todo el mundo está rondando esta pandemia, este virus con todas sus mutaciones. Sin embargo, allá en la India, gran parte del país está siendo barrido. Hay mucha preocupación, Señor. Sin embargo, ayer, algunas horas atrás, Jerusalén, allá en Israel, ha sido bombardeado nuevamente. Y muchos niños han muerto, muchos inocentes han quedado heridos, muchas casas han sido destruidas. Y Señor, todo por la ambición, todo por el odio de los mismos seres humanos hacia otros seres humanos. Cuando nosotros queremos analizar estas situaciones complicadas,
nos damos cuenta que es incomprensible cómo una persona puede animarse a matar a otra persona. Pero cuando nos vamos a la Biblia lo comprendemos. Comprendemos que todo esto es origen del pecado. Es causa, Señor, del pecado. Así pasó con Caín, matando a su hermano Abel. Y todo por causa del pecado. Hay diferentes países, Señor, que están viviendo estas situaciones complicadas. Y la gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Quién puede librarnos de esta situación desgraciada que estamos viviendo? Y cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que solo tú, Señor, solo tú. Tú vas a intervenir. Por eso, esta oración, Señor, que elevo junto con mis amigos que están aquí, escuchando, viendo, conectados con el programa, esta oración es para que tú vengas ya, Señor. Ven ya, por favor. Necesitamos que nos salves de esta situación, que nos rescates de este mundo de dolor, de tristeza, de aflicción. Sácanos ya, Señor, de aquí, sácanos, por favor, y llévanos, introdúcenos hacia la tierra prometida celestial. Por favor, Señor, escucha nuestro clamor. Yo sé que no solo yo, no solo los que estamos aquí reunidos, estamos clamando eso. Hay muchos más en todo el mundo que te están pidiendo que vengas ya. Ven ya, Señor, porque solución humanamente no haya en esta tierra. Nadie va a parar, Señor, esos tanques, esos cohetes, esas bombas, nadie lo va a parar. Humanamente, estas enfermedades no van a detenerse. Estas pandemias no se van a acabar. La violencia, el sufrimiento no se va a acabar humanamente. Ningún presidente, ningún doctor, ningún estratega militar va a parar esto. Nadie. Solo tú, Señor. Tú eres el único que va a parar interviniendo con tu venida. Por eso, Señor, te pedimos, ven ya. Ven, Señor Jesús, ven. Y te pedimos de todo corazón eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Gracias por acompañarme en esta oración y gracias por conectarte al programa Lecciones que Transforman una vez más. Estamos listos para estudiar un tema más, hoy miércoles 12 de mayo. El tiempo avanza, amigos, hermanos. El tiempo no se detiene. Y nosotros también tenemos que seguir avanzando al lado de Jesús. Él es el único protector verdadero. Él es el único guarda. Él es nuestro único Salvador. Tenemos que ir al lado de Él. Sí, sí, amigos. Él es nuestro escudo. Él es nuestro castillo fuerte. El Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, es el que nos librará de nuestras aflicciones. Vamos a abrir la Biblia, amigos, en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Sí, amigos, buen día a todos los que acaban de conectarse. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Por favor, no olvides de compartir el estudio de hoy. Yo agradezco mucho a los que ni bien ingresan, están compartiendo el estudio. Muchas gracias por eso. Un fuerte abrazo para cada uno. A aquellos los que están dejando sus comentarios también. Gracias porque siempre ustedes
dejan allí su parecer, sus reacciones, contándonos cómo están, contándonos desde dónde nos miran. Muchas gracias. Y a los que no quieren dejar su comentario también, no hay problema. Bienvenidos. Gracias por su compañía. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. Si estás primera vez ingresando al programa, yo te invito a que actives la campanita allí que aparece en la pantalla de tu celular o de tu computadora. Actives para que puedas estar suscrito a la página oficial del programa Lecciones que Transforman. ¿Sí? Allí vas a recibir cada vez que transmitimos las notificaciones de esas transmisiones, de esos programas. El título de hoy, el tema de hoy es Dios e Israel. Es una extensión del estudio de ayer que se titulaba El Pacto del Sinaí. Hoy estaremos estudiando Dios e Israel. ¿Qué es lo que Dios le pide a Israel en el Sinaí, dentro del pacto que estaba haciendo? Vamos a leer nuevamente Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 específicamente. ¿Está bien? Leemos. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dice: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Queridos amigos, aquí encontramos el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Este deseo, este anhelo de parte de Dios, está en lo profundo del corazón de Él hacia nosotros. Él desea que nosotros tomemos decisiones. Por eso, el versículo 5 de Éxodo capítulo 19 comienza diciendo: si ustedes oyen mi voz. En otras palabras, si ustedes deciden escucharme, si ustedes deciden guardar mi pacto, si ustedes deciden obedecerme, hacer mi voluntad. Amigos, yo les dije en los estudios anteriores lo que les voy a decir en este momento. Pero lo voy a repetir porque es muy importante y en la repetición está el aprendizaje. Escuche bien. La vida cristiana, la vida espiritual, está formada de decisiones. Cada día debemos estar tomando decisiones. Y las decisiones que el cristiano verdadero debe tomar siempre son hacia Dios. Las decisiones son básicamente lo que está aquí registrado en Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Qué? Escuchar la voz de Dios. Si todas las personas escucharían la voz de Dios, y no solamente escucharían, sino también guardarían su palabra. Y cuando habla aquí, o se menciona la palabra guardar, no solo está hablando de memorizarla para recordar luego, sino también llevar a la práctica. Entonces, si el cristiano y toda la humanidad escucharía la voz de Dios, memorizaría esa voz, esa palabra, y llevaría a la práctica lo que la palabra, es decir, Dios nos ha dicho, la vida sería diferente. Pero el ser humano escucha cualquier otra voz, decide escuchar y hacer caso a cualquier otra voz, menos a la voz de Dios. Y eso es triste,
Por eso la condición del mundo está como está. Por eso los seres humanos actúan como actúan, porque no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren memorizar, guardar las palabras de Dios en su mente. Y peor aún, no quieren llevar a la práctica su palabra. Esa es la tragedia del ser humano. Esa es la tragedia de este mundo pecaminoso. Despreciar la palabra de Dios. No escuchar, cerrar los oídos hacia la palabra de Dios. Muchos textos bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos este consejo. Si oyes mi voz y guardas mi pacto, mi palabra, mis mandamientos. Mira lo que dice. Por ejemplo, no pierdas Éxodo, por favor, capítulo 19. Pero para que veas que desde el principio de la existencia del mundo hasta el final, siempre Dios aconseja que se escuche su voz, que el ser humano escuche su voz. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, muy fácil de encontrar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y dice, bienaventurado el que lee, ¿qué? La palabra de Dios. Bienaventurado los que oyen, ¿qué? Las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se da cuenta, amigo o amiga? Lo mismo que le dice Dios, Jehová, a Israel allá en el Sinaí, en el desierto del monte Sinaí, le dice a su pueblo del tiempo del fin, o sea, a nosotros, lo mismo. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa recibir muchas bendiciones. Y esas bendiciones hacen más que feliz a la persona que las recibe. Eso es bienaventurado. Y Dios dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de Dios, las palabras de esta profecía, de este libro. Por eso le digo, amigo, amiga, y fíjese cómo termina el texto, la última parte, Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca. Y yo le pregunto, ¿el tiempo está cerca? ¿El tiempo de la venida de Jesús? Claro. Entonces, hoy más que nunca, la humanidad, el pueblo de Dios, nosotros deberíamos estar oyendo. Bueno, en este caso ahora, leyendo primero, oyendo la voz de Dios, guardando esa voz, llevándola a la práctica. Hoy más que nunca. Porque amigos, ¿dónde vamos a encontrar la luz en medio de la oscuridad que existe en el mundo? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar el verdadero camino? Hay tantos caminos, millones de caminos que el mundo nos ofrece. ¿Cómo lograr saber cuál es el camino verdadero? Aquí está. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amigos, en medio de la oscuridad hay una lámpara. La única lámpara que puede alumbrar nuestros pies para andar por sendas seguras.
y es la palabra de Dios. Es la Biblia. La Biblia. Ay de aquel que no lee la Biblia. Ay de aquel que está allí escuchando voces humanas en la televisión, en la internet, en los periódicos, en su vecindario, en su casa, en vez de escuchar la voz de Dios, la voz de su palabra. Pero yo le felicito a usted, porque diariamente usted toma tiempo para escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros guardamos esa voz en nuestra mente, memorizándola, porque cada vez que repetimos, leyendo los textos bíblicos, la Biblia, y todos los días se va grabando en nuestra mente. Y ese grabar en nuestra mente nos lleva a la acción. Eso es lo que Dios quiere. Yo le felicito porque usted hace eso. Sígalo haciendo. Y como dice Apocalipsis 1:3, la última línea, el tiempo está cerca. Nosotros debemos hacer esto porque el tiempo está cerca. Y debemos hacer eso porque los que hacen eso se convierten, dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿En qué se convierten? Se convierten, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, se convierten en especial tesoro para Dios. Los que oyen su palabra, guardan esa palabra y la llevan a la práctica, se convierten en su especial tesoro. Se convierten en un reino de sacerdotes. Se convierten en gente santa. Ayer leía un comentario, porque yo siempre leo los comentarios que ustedes dejan acá después de la transmisión. No lo puedo hacer mientras estoy en vivo, leer todo, algunos nada más, así al vuelo, pero yo leo después, tranquilamente, cada comentario que dejan. Hay algunas preguntas y hay otros comentarios como el que yo leí ayer, que decía, yo no creo que haya gente santa en esta tierra. Cuando yo mencionaba que debemos ser santos como Dios, porque así nos dice la Biblia. Y aquí nuevamente encontramos que Dios desea que seamos gente santa. Muchos confunden santidad con perfección, con que no hay que cometer ningún error. Claro, si nosotros vemos de esa manera la santidad, no hay nadie en esta tierra a quien llamar santo. Pero la Biblia no habla, no se refiere a eso cuando dice que debemos ser santos, que no vamos a cometer errores. ¿Cómo no vamos a cometer errores si somos seres humanos pecaminosos? Santo en la Biblia es aquel que tiene comunión con Dios. Santo en la Biblia es aquella persona que aun siendo pecador, se acerca a Dios, que es la santidad, y recibe su santidad. Santo, santa, la persona no es porque por naturaleza es santa. Es santo porque está al lado de Dios. Es por Dios que se convierte en santo, aunque cometa errores. Pero esos errores son perdonados diariamente porque esta persona confiesa sus pecados. En otras palabras, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga una íntima comunión con Él, que camine con Él. Por eso dice, si escuchas mi voz, si guardas mi voz en tu corazón, mis palabras, vas a ser santo. ¿Por qué, amigos? Porque nuestra vida va a ser transformada. Una cosa es pecar a sabiendas, a propósito, y otra cosa es pecar inconscientemente. Para ambos pecados, para ambas actitudes,
hay perdón, hay perdón. Pero pecar a propósito, pecar adrede, es vivir separado de Dios. Pero cuando nosotros estamos al lado de Dios, caminando con Él cada instante, inconscientemente de repente podemos pecar. Podemos ofender, podemos comer algo que no es correcto, inconscientemente. Pero Dios está allí para limpiarnos, purificarnos. Por eso debemos todos los días pedir perdón por los pecados conscientes e inconscientes que cometemos. Esa es una vida santa. Ahora, ¿por qué tenía que obedecer el pueblo de Dios? ¿Por qué tenía que obedecer? ¿Por qué Dios le dice, si guardas mi pacto? ¿Por qué? Porque guardar el pacto, obedecer a los mandamientos de Dios, era una muestra de amor hacia Dios. Era una muestra de confianza en Dios. ¿Ya? Amigos, Dios no pide que le obedezcamos para que Él nos salve. No, recuerda la imagen, recuerda la historia del pueblo de Israel. Recuerda, Dios le pide a su pueblo que le obedezca después que Él le salvó. ¿Sí o no? Sí. Los sacó de Egipto y los llevó como águila en sus alas hasta el desierto de Sinaí. Y allí le dice, obedece mis mandamientos. Porque a Moisés le da en el monte Sinaí sus mandamientos escritos en tabla, con su propio dedo. Le dice, aquí está lo que ustedes tienen que obedecer ahora. Ahora es su parte la que yo espero que se cumpla. Yo ya cumplí mi parte. Sin que ustedes hagan nada, ustedes fueron salvados. Sin merecer. Después que ustedes aún en el desierto se rebelaron contra mí. Porque sí, amigos, lee la historia del pueblo de Israel. Un pueblo rebelde. A pesar de que Dios les estaba dando milagros, les salvó del mar, porque pasaron por seco en medio del mar, les dio comida caído del cielo, pero a pesar de eso seguían quejándose. A pesar de eso, Dios los llevó hasta la frontera de la tierra Canaán, ahí en el Sinaí, y les dice, a pesar de todo, yo los salvé y los traje con vida hasta aquí. Ahora les toca a ustedes obedecer. ¿Se dan cuenta? Amigos, la obediencia es resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no le vamos a obedecer para que Él nos ame más. No vamos a obedecer para que nos bendiga. Vamos a obedecer porque ya nos bendijo. Vamos a obedecer porque ya nos salvó. En gratitud vamos a obedecer. Aquí en la lección hay una frase que dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Se da cuenta? Es el fruto, es el resultado de haber escuchado la voz de Dios, haber conocido a Él, haber caminado con Él y ha nacido una confianza en Él. Entonces, porque confiamos en Él, porque lo amamos, porque creemos y porque hemos caminado siempre con Él, yo le obedezco. Yo conozco a ese Dios.
Ese Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida. ¿Cómo voy a vivir una vida de desobediencia? ¿Cómo voy a atreverme yo a romper el corazón de Dios con tristeza, haciendo lo que Él no quiere que haga? Y esto sucede, amigos, en todos los ámbitos de la vida. Los que tienen hijos entienden lo que estoy hablando. Amigos, escuchen, personalmente, la mejor muestra de amor que mis hijos pueden darme no son con palabras. Las palabras son bonitas, ¿no? Papito te amo, papito te amo, papito te amo. Es lindo. Pero la mejor muestra de amor hacia mí de parte de mis hijos es su obediencia. Cuando yo le digo, no mires ese programa en la televisión, no mires esa película en la computadora, no te juntes con esos amigos, porque el Padre sabe que por su experiencia ya y por la ayuda de Dios, más todavía aquellos padres que tienen comunión con Dios, ¿no? Dios les ilumina su mente y saben qué es bueno y qué es malo, no solo por experiencia, sino también por dirección de Dios. Estos padres aconsejan a sus hijos, no lo hagas. Y cuando el hijo obedece, significa que confía en su padre, porque sabe que su padre le está diciendo que no lo haga porque lo está cuidando de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces, la mejor muestra de parte de mi hijo, de mi hija, que confía en mí porque me ama, es obedeciendo. La obediencia es el resultado de la confianza que tiene mi hijo hacia mí. ¿Y por qué confía en mí? Porque me conoce. ¿Y por qué me conoce? Porque para conmigo. Él ve lo que yo hago. Sabe lo que yo hago. ¿Se da cuenta? Así funciona en la vida cristiana también entre Dios y el hombre, el ser humano. La obediencia es resultado de amar a Dios. Es el resultado de creer en Él, de confiar en Él, por todo lo bueno que hace por nosotros. Yo le obedezco por lo que Él me ha mostrado. Qué extraordinarias cosas ha hecho conmigo. ¿Cómo no le voy a obedecer? ¿Cómo no voy a guardar su palabra? ¿Cómo? Así que amigos, la obediencia no es para salvarnos, ¿ah? Cuidado con estar nosotros obedeciendo para que Dios nos salve. Debemos obedecer sabiendo que Dios ya nos ha salvado. La obediencia nos mantiene salvos. ¿Por qué? Porque la obediencia es resultado de una comunión con Dios. Y si estamos en comunión con Dios, estamos salvos. La obediencia es solamente un resultado de estar caminando con Dios. Eso es importante, amigos, que nosotros podamos comprender. ¿Está bien? Y eso lo deja claro el apóstol Pablo. Mira, lee conmigo Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Avance a Romanos capítulo 3. Bienvenidos a todos los que están reunidos aquí. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Recuerden que mi persona los quiere mucho. Ustedes son parte de mi familia, son hijos de Dios y pronto yo quiero abrazarlos. Cuando Jesús venga, yo buscaré a cada uno de ustedes y espero que ustedes también me busquen para abrazarnos fuerte y decir, hermano querido, hermana querida, estamos por fin en la tierra nueva. Valió la pena. Valió la pena reunirnos para estudiar la Biblia. Valió la pena caminar con Jesús juntos. Qué lindo. Ese es mi deseo y mi anhelo, amigos, hermanos. Ese es mi deseo.
Pronto va a suceder eso. Pronto. Sigamos adelante con Jesús. No nos soltemos de Él. No nos soltemos. ¿Está bien? Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24. Mira el análisis que hace Pablo aquí escribiendo a los romanos acerca de lo que yo acabo de decirles. Que la obediencia no salva a nadie. La obediencia simplemente es resultado natural de amar a Dios, de tener fe en Él, de confiar en Él, porque lo conocemos. ¿Está bien? Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24. Voy a analizar algunos versículos de este texto. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24. Comienzo con el 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, recuerde que la ley, amigos, fue estipulado como el pacto que Dios hizo con su pueblo allá en el Sinaí, la ley. Aquí está hablando Pablo en primera instancia de los 10 mandamientos. ¿Ya? Esa ley que fue dada allá en el Sinaí, escritas en tablas por el propio dedo de Dios. Pero también en extensión está hablando de la ley, es decir, de la Torá, que en esos tiempos en el Antiguo Testamento era la Biblia, en el Nuevo Testamento también la Biblia, la ley, la Torá, los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero aquí habla de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Amigos, cuando dice Pablo aquí, están bajo la ley, significa están bajo la condena de la ley. Porque escucha una cosa, la ley de Dios condena a todos los seres humanos porque les hace ver el pecado que están cometiendo. Cada mandamiento que está en los 10, ahí en la ley de Dios, cada mandamiento condena al ser humano, le apunta a su pecado y le dice, tú estás robando, porque dice, no robarás. Tú estás fornicando, porque dice, no fornicarás. Tú estás hablando falso testimonio, porque dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Tú no estás honrando a tus padres, porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Tú no estás guardando el sábado, porque dice, guardarás el sábado como día de reposo para el Señor tu Dios, que hizo los cielos y la tierra. Tú estás adorando imágenes y tienes otros dioses, porque dice, no tendrás otros dioses delante de mí, porque dice, no adorarás imágenes. ¿Te das cuenta? La ley condena al ser humano. Condena, le hace ver su pecado. La ley sirve para hacer ver la condición del ser humano. Para eso sirve. En cierta manera, la ley es una acusadora. Pero no solo te acusa, no solo te muestra tu pecado la ley, sino que la ley es tu ayo. Estoy mencionando una palabra que está en las versiones antiguas de la Biblia. ¿Ya? Ayo es maestro. La ley es tu maestra. La ley es tu guía. Porque no solo te enseña lo incorrecto que estás viviendo, sino también te enseña a vivir correctamente. Te enseña, pero no te salva la ley. La ley no te salva. La ley no te soluciona el problema. No. ¿Sabes quién te soluciona el problema? De tu condición que la ley te está mostrando que estás. ¿Sabes quién? Cristo. Por eso la ley es tu guía, es tu maestra,
para enseñarte a llegar hacia el Salvador, para guiarte por el camino que te lleva a la salvación, que es Cristo. Entonces, la ley, amigos, te lleva, te guía hacia dónde? Hacia el que te va a salvar, de la condición en que estás. La ley no puede salvarte. Lo único que hace la ley es mostrar tu condición y dice, mira, así estás. ¿Sí? Así estás. En esta condición estás. Y entonces, ¿qué hago, ley? ¿Qué hago? Tienes que ir al médico para que te cure. ¿Y quién es el médico? Es Cristo. Vamos para allá, yo te voy a llevar. Y la ley te lleva de la mano, porque es tu guía. La ley es tu ayo. ¿Sí? La ley es tu maestra y te enseña el camino y te lleva hacia Cristo. Ahí, anda ya. Él te va a hacer que tú honres a tu padre y a tu madre. Cristo va a hacer que tú no mientas, no robes, no codicies, no faltes el sábado, no adores imágenes, no tengas otros dioses. Es Cristo quien te va a cambiar eso. Anda para allá. Así que la guía, el ayo, la maestra, es la ley. Pero el Salvador, el transformador, es Cristo. Es Cristo. Por eso dice Pablo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley condena. Bajo la acusación de la ley. Bajo el apunte, el dedo de la ley. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso, amigos, delante del juicio de Dios, si nosotros queremos que la ley nos salve, estamos fracasados, porque la ley no nos va a salvar, la ley nos condena, y si vamos así ante el juicio de Dios, estamos condenados. Por eso tenemos que ir a Cristo en el juicio. Y mire el versículo 20. Romanos 3:20. Aquí está lo que yo les acabo de explicar. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, será perdonado, será salvado. Ninguno. Si tú quieres salvarte obedeciendo la ley, olvídate. No vas a ser justificado, no vas a ser salvado. Porque la ley no te salva. ¿Ya? La ley no te salva. La ley solamente identifica al pecador. Lo culpa. Recuerda eso. Lo culpa. Por eso tienes que ir a Cristo para que te purifique, te transforme, te cambie. Después de que la ley te ha mostrado tu culpa, ahora tienes que ir al médico. Tienes que ir al abogado, que es Cristo, para que te libre de esa culpa. ¿Ya? Y sigue diciendo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo te pregunto, ¿qué está diciendo el texto? Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo conocemos que estamos pecando? A través de la ley. La ley nos dice si estamos pecando o no estamos pecando. Por eso, en principio, la ley habla de los 10 mandamientos, pero en general habla de su palabra. Esta es la ley también de Dios. Todo este libro. Este libro también nos muestra, de Génesis hasta Apocalipsis, si estamos pecando o no estamos pecando. ¿Está bien? Ahora, pero yo pregunto entonces,
Yo pregunto, si la ley no me salva, entonces, ¿ya no tengo que obedecer la ley si no me salva? Si por las obras de la ley, es decir, si por la práctica de la ley no me voy a salvar, entonces ¿por qué obedezco? Otra vez venimos a lo mismo. Obedezco como resultado del amor que yo siento por Dios. No para que me ame, porque ya me amó el primero, dice la Biblia. Primero Él me amó y después me pide que yo le ame. ¿Y cómo muestro mi amor hacia Él? Obedeciendo. ¿Te das cuenta? Así es, amigos. ¿Por qué entonces tengo que obedecer? Porque de esa manera muestro el amor de Dios en mi vida. ¿La ley es mala entonces? Porque muchos cristianos tachan a la ley, dicen, no, la ley ya pasó, no sirve. ¿Será así? ¿Solo porque la ley no me salva, yo tengo que botarla al tacho? No, amigos. ¿Cómo voy a botar al tacho a la ley de Dios si la ley es la que me muestra mi pecado? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber entonces que estoy viviendo bien o mal si no está la ley conmigo? La ley me muestra mi pecado. Y la ley no es mala. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Por favor, para todos aquellos que piensan que la ley ya no sirve porque no salva, ¿no? Cuidado, porque Pablo, el mismo que dijo, las obras de la ley no salvan, él también dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, Romanos 7, 12, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué más? El mandamiento santo, justo y bueno. ¿Está bien? Romanos capítulo 7, versículo 12. Marca eso. Voy a leer otra vez. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué más? Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala, amigos. La ley no es injusta tampoco. El texto dice que es justo y santo y bueno. Eso es lo que dice Romanos 7:12. Por lo tanto, no podemos despreciar a la ley solo porque no nos salva. Sí, no nos salva, pero tiene la función, ¿qué dice el versículo 20? Romanos 3:20, la función de darnos a conocer el pecado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Bien o mal? ¿Quién nos muestra eso? La ley. ¿Estamos pecando o no estamos pecando? ¿Quién nos muestra eso? La ley. ¿Cómo no va a servir la ley? Claro que va a servir. ¿Comprende, hermano? ¿Amigo? Claro. Y fíjese lo que dice el versículo 21, Romanos 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley, ¿qué hace la ley? Apunta a nuestro pecado. ¿Qué hace la ley? Nos condena. Pero Pablo dice en el versículo 21, Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí habla de la ley y los profetas, los libros del Antiguo Testamento. Ellos testificaron esas enseñanzas del Antiguo Testamento que están en esta Biblia, enseñaron y mostraron quién iba a venir a rescatarnos de la culpa del pecado, de la condena de la ley. La ley nos condenaba y nos decía, estos son tus pecados, estás perdido. Pero dice aquí el versículo 21 que apareció el que iba a justificarnos.
Apareció el que iba a librarnos de la culpa. Apareció nuestro Salvador, que testificaron los libros del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quién es? ¿El que justifica? ¿Quién es el que limpia? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que transforma? Jesucristo. No la ley. La ley solo condena. La ley solamente nos hace ver el pecado. ¿Y es buena? Es buena, santa y justa, dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Si no habría la ley, ¿cómo conoceríamos el camino? ¿Quién nos mostraría el camino hacia Cristo si no fuese la ley? Así que es buena. Pero más bueno todavía es Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Jesús, nuestro liberador. Jesús, nuestro justificador. Dice acá, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¡Qué maravilloso! ¿No? Versículo 23, por cuanto todos pecaron. La justificación es para todos, amigos. ¿Y por qué para todos? Porque todos han pecado. Todos han pecado. Por eso la salvación es para todos. No hay diferencia, dice el versículo 22. No hay raza, no hay color, no hay idioma, no hay nacionalidad. Para todos está la justificación de parte de Jesús. Jesús ha venido a morir, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos pueden ser salvos a través de Jesús. La condición, confiar en Él, amarlo, caminar con Él. Eso es creer. Creer no es de la boca para afuera. Creer es una actitud. La actitud de decidir vivir con Jesús, caminar con Él, escuchar su voz a través de su palabra, orar, conversar con Él, tener una comunión diaria con Él. Eso es creer. Todos aquellos que viven así son librados de la muerte eterna para vivir una vida al lado de Jesús por siempre. ¿Se da cuenta? Dice acá, versículo 24, y son justificados gratuitamente. ¿Cuánto cuesta esa salvación? ¿Cuánto cuesta esa justificación? ¿Cuánto? ¿Hay que pagar? ¿Ah? ¿Hay que hacer sacrificios para tener eso? Como algunas religiones enseñan. ¿Hay que caminar de rodillas hasta un cerro alto? ¿Hay que cargar, hay que latigarse la espalda y todo para tener la justificación? No, amigos. La justificación es gratuita. La salvación es gratuita. No hay un precio que pueda pagar que el ser humano entregue la justificación. No hay. El ser humano no puede hacer nada. Todo lo hizo Jesús. Todo lo hizo Él. Por eso dice que es gratuito, porque Él lo pagó. Él. Gratis es para el ser humano, pero para Jesús le costó la vida. Pero Él pagó para que tú no pagues nada. No pagues nada. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Redención es rescate, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que, amigos queridos, Jesús es nuestra ayuda, nuestro Salvador. Por eso debemos obedecer. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy, que dice Dios e Israel? Tiene que ver todo, amigos. ¿Sabe por qué? Porque acabamos de leer Éxodo 19, 5 y 6, donde Dios le pide, guarda mi pacto, obedece mi pacto, pero primero le dice, oye mi voz. Para oír la voz de Dios hay que estar cerca de Él. Y para estar cerca de Él hay que caminar con Él. ¿Se da cuenta? Primero está la comunión con Dios y luego está la obediencia. ¿Y la obediencia es malo? No. Nosotros no obedecemos para salvarnos.
Nosotros obedecemos porque Dios nos salvó, nos rescató del Egipto, de la esclavitud del pecado y nos trajo a un lugar seguro. Entonces nos dice, obedéceme ahora después de haber visto todo lo que hice por ti por amor. Y entonces nosotros debemos obedecer por amor también, porque Él nos dio todo. La obediencia es una respuesta, es un fruto de nuestra confianza en Él, de nuestro amor a Él, de nuestra fe en Él. Es un fruto. Así que no obedezca usted creyendo que cuanto más obedece, más le va a amar Dios. No, amigos. No. Usted debe obedecer porque ya le amó Dios. Y entonces, para mostrar y seguir mostrando su amor, tiene que obedecer. ¿Está bien? Muy bien, amigos. Yo espero que este tema haya quedado claro. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Qué bueno haber estudiado hoy este tema. Señor, nosotros tenemos que obedecerte porque te amamos, no para que nos ames. No, Señor, nosotros no pertenecemos a esas religiones, a ese grupo de personas que tenían sus dioses en el pasado, que sacrificaban a sus hijos para que tú los bendigas. Iban y te daban cosas, se lastimaban el cuerpo. No, tú no quieres eso, Señor. Tú quieres que la obediencia nuestra sea un resultado del amor que te tenemos, porque tú nos amaste primero, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú has hecho por nosotros, quieres que nosotros respondamos en obediencia. Gracias por tu ley también, Señor, que nos muestra la condición de nuestra vida. Sí, ¿qué sería si no habría la ley, Señor? ¿Qué sería? Sería trágico, estaríamos desorientados. Pero la ley es como un espejo que nos muestra si tenemos manchas en nuestro rostro, en nuestra cara, en nuestro cuerpo. Sí, así, la ley es como un espejo. Y gracias, Señor, por ese espejo. Porque nos dice la condición en que estamos y nos muestra también el camino para la salvación, que eres tú, Señor. Señor, bendice a todos mis hermanos que están reunidos aquí, todos mis amigos que hemos estudiado juntos tu palabra. Que este estudio nos ayude a amarte más de lo que estamos amándote, a caminar más contigo. Porque tu palabra dice, busca primero el reino de Dios. O sea, ten comunión conmigo. Camina conmigo. Busca mi palabra todos los días. Y el resto será añadido. Sí, la obediencia viene después, Señor. Como resultado de nuestra comunión contigo. Porque ¿cómo desobedecerte, Señor? ¿Cómo desobedecerte después de tantas cosas lindas que has hecho por nosotros? Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, un gusto haber podido estudiar una vez más contigo. Gracias por haberme acompañado. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Y recuerda, mañana nos encontramos una vez más para seguir estudiando acerca de este pacto que Dios hizo con Israel allá en el Sinaí. ¿Está bien? Gracias. Comparte la transmisión de hoy, el video de hoy. Comparte con tu iglesia. No importa si eres católico, evangélico, adventista, cualquier denominación religiosa, comparte para que la gente también pueda conocer de la palabra de Dios. Hasta luego. Gracias. Gracias por tus comentarios también. Los voy a leer después de la transmisión. Un saludo para los amigos y hermanos que nos acompañan allá también en el YouTube, en el canal de YouTube. Un fuerte abrazo para ustedes también. Gracias por dejar sus comentarios y compartir. Hasta luego. Dios los bendiga.